Mi infancia fue un campo minado. Cada paso que daba parecía estar mal a los ojos de mi padre, Hernán. Siempre encontraba algo para criticar, como si su único propósito fuera recordarme que nunca sería lo suficientemente buena. Valeria, ni siquiera puedes atarte los zapatos correctamente, decía, mientras yo contenía las lágrimas y trataba de demostrarle que estaba equivocado. Mi madre, Mariana, era la pacificadora silenciosa, siempre lanzándome miradas de advertencia para que no respondiera. En el fondo, sabía que quería evitar un conflicto mayor, pero su omisión solo reforzaba el peso que llevaba sobre mis hombros. Mi hermano, Santiago, era otra historia. Si mi padre usaba palabras afiladas, Santiago las convertía en risas burlonas. Miren a la hijita perfecta intentando agradar otra vez, decía mientras yo abrazaba los libros contra mi pecho, como si fueran mi única protección contra el mundo. Lo que no entendían era que no estaba tratando de agradar a nadie. Solo quería demostrarme a mí misma que era capaz. Aún así, era imposible no preguntarme, ¿algún día verían más allá de mis errores? ¿Algún día reconocerían mi determinación, mi deseo de ir más allá de los límites que esa casa imponía? Mientras Hernán me llamaba soñadora de forma despectiva, yo prometía en silencio que un día tendría que tragarse cada una de sus palabras. Las noches eran mi refugio. Lejos de las miradas críticas, me encerraba en mi pequeño cuarto y me perdía en cuadernos llenos de anotaciones. Soñaba con un futuro en el que pudiera caminar con la cabeza en alto, sin tener que justificar cada elección. Pero, en el fondo, algo siempre me inquietaba. ¿El amor de mis padres era condicional? ¿Solo existía mientras cumpliera con sus expectativas? Esas preguntas me atormentaban, pero también me impulsaban. Sabía que necesitaba salir de esa casa, de esa prisión emocional. No porque no los quisiera, sino porque necesitaba demostrarme que el amor propio también era importante. Sin embargo, cuando el sol salía, era como si la fuerza acumulada durante la noche se desvaneciera. Hernán siempre estaba ahí, con sus críticas matutinas, y Santiago con su sarcasmo habitual. Mariana, como siempre, traía el desayuno y una sonrisa vacía, como si intentara compensar el ambiente asfixiante con amabilidades superficiales. Pero sabía, incluso en ese entonces, que algo en mí era diferente. Algo me decía que tenía una fuerza que ninguno de ellos reconocía, pero que algún día sería imposible de ignorar. Y fue así como comencé a soñar con lo imposible. En la adolescencia, los juicios de mi padre y las risas de mi hermano parecían más fuertes, como si la vida entera fuera un tribunal y yo siempre estuviera en el banquillo de los acusados. Hernán tenía una habilidad única para transformar cada uno de mis logros en algo insignificante. Las buenas notas no ponen comida en la mesa, Valeria, decía, como si yo no lo supiera. Me levantaba temprano todos los días, estudiaba hasta tarde y me esforzaba por ser la mejor en la escuela. No porque quisiera demostrarles algo, sino porque era el único camino que veía para salir de esa casa y, quizás, encontrar un futuro donde pudiera ser libre. Los profesores notaban mi esfuerzo, algunos incluso elogiaban mi desempeño, pero esos pequeños momentos de reconocimiento nunca cruzaban la puerta de la escuela. En casa, Hernán seguía siendo el juez severo y Santiago, el fiscal burlón. «Cálmate, Valeria, de aquí a poco pensarás que serás presidenta», se mofaba mientras yo respiraba hondo y me concentraba en mi cuaderno. Me negaba a responder. No por falta de ganas, sino porque sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra. Mi madre era mi única tregua, pero su ayuda venía de manera discreta, casi invisible. A veces, dejaba un café en mi mesa o una rebanada de pastel mientras estudiaba. Era lo máximo que podía hacer sin llamar la atención de Hernán. Esos pequeños gestos me hacían sentir que no estaba completamente sola, aunque nunca me dijera con palabras que creía en mí. Los libros se convirtieron en mi refugio y mi fuente de inspiración. Leía historias de personas que habían superado obstáculos aún mayores que los míos y, por unos momentos, creía que quizás había un lugar para mí fuera de allí. Empecé a escribir metas en un cuaderno escondido, ir a la universidad, conseguir un buen empleo, viajar. Cada meta era un grito silencioso de libertad. Hernán, por supuesto, siempre encontraba una manera de intentar destruir mis sueños. Cuando hablé de la posibilidad de ganar una beca, se rió. «¿Crees que eres más lista que los demás, verdad? Soñar demasiado alto solo te hará caer más fuerte». Sus palabras eran como un eco constante, pero, en lugar de derribarme,
alimentaban una llama dentro de mí. Y esa llama solo creció. Con cada nota alta que recibía, con cada noche que pasaba estudiando mientras todos dormían, sentía que estaba un paso más cerca de lo que quería. Pero, en el fondo, sabía que el mayor desafío no sería alcanzar mis objetivos. Sería demostrarles que era capaz de hacerlo sola, sin depender de nadie. Los días parecían interminables, pero nunca dejé de soñar. Sabía que mi oportunidad llegaría, aunque aún no supiera cómo. Cuando conseguí mi primer empleo como secretaria, sentí que estaba tocando los bordes de un mundo nuevo. La empresa era inmensa, con pasillos relucientes y salas que exudaban un aire de poder e innovación. Sabía que ese lugar era solo el comienzo, pero para mí representaba una promesa, la oportunidad de construir algo por mí misma, lejos de las sombras de mi familia. Sin embargo, la realidad rápidamente mostró sus dientes. Mi jefe era exigente y rara vez reconocía mis esfuerzos. Solo necesitas seguir órdenes, Valeria. No lo compliques. Escuché eso tantas veces que perdí la cuenta. Pero en lugar de intimidarme, observaba. Observaba cómo hablaba con los clientes, cómo negociaba contratos, cómo organizaba reuniones. Mientras entregaba café y programaba citas, absorbía cada detalle de ese universo que aún parecía tan lejano para mí. Los compañeros de trabajo no ayudaban mucho. Algunos me miraban con indiferencia, otros, con desdén. Solo es la secretaria, susurraban creyendo que no podía escucharlos. Pero los oía. Y cada comentario se transformaba en una razón más para demostrar que era mucho más que eso. Pasaba las noches estudiando, sumergida en libros sobre gestión, marketing y tecnología. Mi rutina era agotadora. Me levantaba antes de que saliera el sol, enfrentaba un autobús lleno y pasaba el día lidiando con montones de papeles, pedidos de última hora y miradas de superioridad. Por la noche, volvía a casa, donde Hernán no perdía oportunidad de recordarme que mi salario no era gran cosa. ¿Eso es todo? ¿Crees que eso te llevará a algún lado? Santiago simplemente reía, mientras Mariana murmuraba algo sobre lo mucho que me estaba esforzando. Me encerraba en mi cuarto y abría mi cuaderno de metas. Allí anotaba todo lo que había aprendido durante el día. Pequeñas victorias, como manejar a un cliente difícil o entender mejor la dinámica de la empresa, eran celebradas en silencio. Sabía que aún estaba lejos de la cima, pero cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba más. El momento que me marcó llegó meses después de haber empezado. Mi jefe me pidió que lo ayudara a organizar un evento para inversionistas. No era mi función, pero acepté sin dudarlo. Pasé noches ajustando cada detalle y, el día del evento, todo salió perfectamente. Cuando los inversionistas elogiaron la organización, él me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, pero que decía más que cualquier palabra. Sabía que era capaz. Ese día comprendí que mi esfuerzo no era invisible. Podía tomar tiempo, pero estaba ganándome mi lugar. Y, lo más importante, estaba demostrándome a mí misma que tenía valor. Sabía que ese trabajo era solo el primer escalón de una escalera mucho más grande. Y aunque no supiera exactamente a dónde me llevaría, estaba decidida a subir cada peldaño. Pasaron años desde que comencé como secretaria, y el camino estuvo lejos de ser fácil. Cada promoción que recibí fue el resultado de noches sin dormir, lágrimas silenciosas y una fuerza interna que no sabía que poseía hasta que fui puesta a prueba. Mi nombre empezó a sonar con más respeto por los pasillos, y las tareas que antes me daban solo por conveniencia ahora venían acompañadas de reconocimiento. Recuerdo el día en que el fundador de la empresa, un hombre conocido por su visión implacable, me llamó a una reunión. Mi corazón latía como si quisiera salir de mi pecho, pero mantuve una postura confiada. Habló sobre el crecimiento de la empresa y cómo necesitaba a alguien que no solo entendiera el mercado, sino que también tuviera la pasión y la disciplina para asumir riesgos. Y entonces dijo: Valeria, quiero que seas socia en esta nueva etapa. Debería haberme sentido extasiada, pero lo primero que pensé fue: nunca lo creerán. Mis padres nunca aceptarían que su hija, aquella a la que tantas veces llamaron soñadora ingenua, había conseguido la mitad de una de las empresas más respetadas del sector. Cuando firmé los papeles, no fue solo un contrato. Fue un momento de liberación. Todo lo que había soportado, las críticas, las risas, las noches solitarias, culminó en ese instante. Me convertí en dueña de la mitad de algo grande, algo que yo misma había ayudado a construir.
Esa noche, volví a casa en silencio. Hernán estaba en la sala, viendo cualquier programa, y Santiago jugaba videojuegos, como siempre. Mariana lavaba los platos en la cocina. Nadie preguntó cómo me había ido ese día, y no esperaba que lo hicieran. Pero en ese momento, decidí que necesitaba más que silencio. Necesitaba ser vista. Planeé la cena en el restaurante de 5 estrellas como una forma de mostrarles hasta dónde había llegado, a pesar de todo. Quizás, por un instante, quería que se sintieran orgullosos. Pero más que eso, quería que supieran que ya no era la misma Valeria a la que desmerecieron durante tanto tiempo. Mientras miraba la reserva confirmada en mi teléfono, me pregunté si estaba cometiendo un error. Eran mi familia, pero ¿merecían ver hasta dónde había llegado? ¿Era posible romper años de desprecio con un simple gesto? En ese momento, no tenía respuestas, pero sabía que debía intentarlo. Si no por ellos, por mí misma. La mesa estaba impecable, el restaurante irradiaba lujo y, por un breve momento, pensé que esa noche podría ser un punto de reconciliación. Hernán estaba sentado con su aire autoritario de siempre, observándolo todo como si inspeccionara cada detalle para encontrar algo que criticar. Santiago, por supuesto, miraba alrededor con una sonrisa presuntuosa, como si estuviera allí por mérito propio. Mariana mantenía una sonrisa amable, pero distante, sujetando nerviosamente la servilleta. Elegí cuidadosamente el restaurante para impresionarlos. No por ostentación, sino para mostrarles que lo que tantas veces llamaron un sueño tonto me había llevado más lejos de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Los camareros servían entradas refinadas, y la conversación, si es que podía llamarse así, estaba llena de silencios incómodos. «Parece que te está yendo bien», dijo finalmente mi padre, pero no era un cumplido. Era una observación fría, casi un desafío. Antes de que pudiera responder, agregó, «Pero espero que sepas que eso no significa que puedes olvidarte de tus responsabilidades con la familia». No tuve tiempo de procesar esas palabras antes de que continuara, con su voz tan cortante como siempre. «A partir de hoy, o pagas nuestras cuentas, o vivirás debajo de un puente». Su declaración fue tan directa que el impacto tardó en asentarse. Mi hermano se echó a reír, como si todo fuera una broma, mientras Mariana desviaba la mirada, fingiendo que no había escuchado. Sentí un nudo en el estómago, pero mi expresión permaneció tranquila. Años de desprecio me habían enseñado a controlar mis reacciones. No era sorpresa que Hernán viera mi éxito como algo que debía beneficiarlo directamente. Pero la frialdad en sus palabras, la audacia de su exigencia, me golpearon de manera diferente esa noche. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero entonces lo entendí, no había necesidad de explicaciones. No había espacio para justificaciones. Ellos no estaban interesados en mi esfuerzo, en mi sacrificio, en mi victoria. Para ellos, yo solo era un recurso, una máquina de dinero. Tomé mi teléfono con calma e hice una llamada rápida. No pronuncié palabra mientras marcaba el número y colgaba tras unos segundos. Luego, saqué un sobre de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa, observando cómo los ojos de mi padre se estrechaban entre la curiosidad y la desconfianza. «Ábrelo», dije, con una voz firme pero sin alzar el tono. Hernán tomó el sobre con expresión impasible y comenzó a sacar los papeles que contenía. Su rostro cambió lentamente de arrogancia a sorpresa, y luego a una rabia contenida. Santiago, que miraba por encima de su hombro, dejó de reír de inmediato. Mariana, sin entender lo que estaba pasando, me lanzó una mirada preocupada. Dentro del sobre había pruebas de que yo sabía exactamente lo que planeaban. Cuentas que pretendían poner a mi nombre, mensajes entre Hernán y Santiago sobre cómo manipularme para asegurarse de que nunca los dejara. Cada detalle estaba cuidadosamente documentado. Mi padre intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. Ya no tenían poder sobre mí. Y en ese momento, me di cuenta de que el juego había cambiado, y ahora yo tenía el control. Mientras mi padre leía los documentos, el silencio alrededor de la mesa era ensordecedor. La arrogancia habitual en su rostro había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto antes: miedo. Santiago, siempre tan seguro de sí mismo, parecía incómodo, jugando con la servilleta como si quisiera desaparecer. Mariana, con los ojos fijos en mí, abrió la boca para decir algo, pero dudó. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar,
un hombre elegante entró al restaurante. Llevaba un traje impecable y una carpeta de cuero que parecía pesar con la gravedad de la situación. Al acercarse, extendió la mano hacia mí y dijo con firmeza: «Buenas noches, Valeria. Espero no llegar tarde». La presencia del abogado cambió por completo el ambiente. Mi padre cerró apresuradamente el sobre, como si quisiera esconder las pruebas, pero sabía que era inútil. Santiago miró al hombre con desprecio, pero no se atrevió a decir nada. El abogado tomó asiento a mi lado y abrió la carpeta, sacando un nuevo conjunto de documentos. «Señor Hernán, señora Mariana, Santiago», comenzó con voz firme y sin titubeos, «estos documentos formalizan la decisión de Valeria de cortar cualquier vínculo financiero con ustedes. A partir de hoy, no podrán usar su nombre ni ningún recurso que ella haya conseguido». Mi madre finalmente rompió el silencio. «Valeria, por favor, no tienes que hacer esto, somos tu familia». Había desesperación en su voz, pero también un atisbo de culpa, como si supiera que había permitido que las cosas llegaran a este punto. La miré, tratando de encontrar algo en sus ojos que me hiciera reconsiderar, pero todo lo que vi fue un arrepentimiento tardío. «Mamá, no tomé esta decisión por falta de amor. La tomé porque ustedes nunca me dieron la oportunidad de ser vista como alguien más que un recurso. Vine aquí hoy para intentar cambiar eso, pero las palabras de papá dejaron claro que nada ha cambiado». Hernán finalmente recuperó la voz, pero sonó más débil de lo que esperaba. «¿Crees que puedes simplemente abandonarnos? Todo lo que tienes, todo lo que eres, nos lo debes a nosotros». Señaló a Mariana buscando apoyo, pero ella no dijo nada. Me incliné ligeramente hacia la mesa y respondí con calma: «Lo que tengo es mío, logrado con mi esfuerzo, sin ayuda de ustedes. Y si eso les molesta, lo siento, pero esa es la realidad». Mariana comenzó a llorar en silencio, y Santiago finalmente rompió su mutismo. «¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque ahora tienes dinero?». Escupió las palabras con veneno, pero sabía que era solo frustración por la pérdida del confort que siempre les proporcioné. Antes de que pudiera responder, el abogado intervino. «Valeria ha sido más generosa de lo que cualquiera de ustedes podría esperar. Estos documentos podrían haberse entregado hace meses, cuando ella descubrió lo que tramaban. Pero decidió darles una oportunidad, una posibilidad de reconciliarse. Lamentablemente, la decisión de hoy es consecuencia directa de sus acciones». Se quedaron sin palabras. El silencio, esta vez, era más pesado, como si todas las mentiras, manipulaciones y juicios finalmente se hubieran vuelto en su contra. Me levanté de la mesa, ajustando el vestido y mirándolos por última vez esa noche. Buena suerte pagando sus cuentas. Yo no vuelvo más a casa. Caminé por el restaurante con pasos firmes, sintiendo sus miradas quemándome la espalda. Afuera, mi chofer abrió la puerta del coche para mí. Me senté en el asiento de cuero y, al mirar por la ventana, vi a mi familia a través del cristal, paralizada en la mesa, incapaz de reaccionar. Mientras el coche aceleraba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Lo que había hecho no fue fácil, pero era necesario. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para seguir adelante. El silencio dentro del coche era casi terapéutico mientras observaba las luces de la ciudad pasar rápidamente por la ventana. Por primera vez, no sentía el peso de las expectativas aplastantes de Hernán, el sarcasmo de Santiago ni la mirada sumisa de Mariana. Era como si, al salir de ese restaurante, hubiera dejado atrás no solo una mesa, sino una vida entera de manipulación y desprecio. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá y dejé que la realidad de la noche se asentara. No hubo celebración, solo una profunda sensación de paz. No se trataba de ganar una batalla ni de demostrarles algo. Se trataba de liberarme. Les había dado más oportunidades de las que merecían, pero hoy, finalmente, me había elegido a mí misma. En los días que siguieron, los efectos de mi decisión comenzaron a desplegarse. Hernán, sin acceso al dinero fácil que siempre creyó que era su derecho, se vio obligado a buscar trabajo. No era una tarea sencilla para alguien que había pasado tanto tiempo apoyándose en los demás, y escuché rumores de que terminó aceptando un empleo modesto como guardia de seguridad en un pequeño mercado. Imaginarlo no me dio placer, pero era un reflejo de sus propias elecciones. Santiago, por su parte, fue lanzado a la realidad de depender únicamente de sí mismo. Abandonó los estudios temporalmente para trabajar en un centro de llamadas,
algo que seguramente detestaba, pero que era su única opción. Su arrogancia había desaparecido casi por completo cuando supo que tendría que compartir los gastos de la casa con Hernán. Por primera vez, estaba aprendiendo lo que significaba la responsabilidad. Mariana intentó llamarme varias veces, pero no respondí. No porque no la quisiera, sino porque sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para que reflexionara sobre lo que permitió durante tantos años y para que yo procesara mi propio dolor. No quería cortar todos los lazos con ella, pero cualquier reconciliación tendría que venir acompañada de cambios genuinos, no de promesas vacías. Mientras ellos lidiaban con las consecuencias de sus acciones, yo comencé a construir algo completamente nuevo. Mi papel en la empresa creció aún más, y me encontré inmersa en proyectos que no solo desafiaban mi creatividad, sino que también me permitían ayudar a otras personas. Decidí invertir en programas de mentoría para mujeres que, como yo, se sentían subestimadas y atrapadas por circunstancias que no habían elegido. En casa, mi vida finalmente era tranquila. Decoré mi apartamento con todo lo que siempre quise, sin tener que escuchar opiniones ni críticas. Empecé a recibir amigos y colegas para cenas, algo que antes parecía un lujo distante. La soledad que tantas veces me acompañó fue reemplazada por conexiones genuinas y momentos de alegría. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina, mi abogado entró con una sonrisa discreta. Me entregó una carta que Mariana había enviado para que él me la diera solo si lo consideraba apropiado. Leí sus palabras con cuidado, y en cada línea había arrepentimiento y nostalgia. No fui una buena madre, Valeria, escribió. Fallé en protegerte cuando más me necesitabas. Espero que algún día encuentres en tu corazón un espacio para perdonarme. Guardé la carta, pero no como un cierre. Era un recordatorio de que, incluso en medio de tanto caos, aún había esperanza. No sabía cuándo, pero tal vez algún día podría reencontrarme con Mariana y comenzar algo nuevo, diferente de lo que tuvimos antes. Mi camino no fue fácil, pero cada paso me llevó a un lugar que nunca imaginé alcanzar. La libertad de vivir para mí misma, de decidir quién soy y qué quiero, fue el mayor logro de todos. Y ahora, al mirar todo lo que he construido, les pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿le darían una nueva oportunidad a su familia, o seguirían adelante sin mirar atrás?